epístola a los Corintios capítulos 13 al 16. ¿Qué es la caridad? Es decir, ¿qué es el amor y qué no es el amor? Este es uno de los fragmentos más famosos que puede haber en la Biblia y que se suele leer en casi todas las bodas. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acabará nunca. Y bueno, hablando de caridad, realmente la palabra que está utilizando es ágape, que viene del griego. Y justamente este fragmento, sinceramente, no se refiere al amor romántico como pensamos en las bodas, sino que se refiere a este amor ágape, que es un amor incondicional y desinteresado. O sea, es decir, está describiendo el tipo de amor más elevado y puro. Un amor que da sin esperar nada a cambio, un amor sacrificial, un amor entregado, que esto lo podemos ver en el ejemplo. Un ejemplo de este amor es Jesús en la cruz, que se entregó por todos nosotros sin esperar nada a cambio. Todo lo hizo gratuitamente. O sea, como dijo el Papa Francisco en la vigilia de la JMJ, todo en la vida se paga, no hay nada gratis. Solo hay una cosa gratis en la vida y esta es el amor de Jesús y es este amor. O sea, el amor es el motor de la vida cristiana. Este amor refleja el corazón de Dios, es un amor que no se rinde, o sea, es un amor que ama sin cambiar, es un amor entregado que da sin pedir o esperar nada a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. O sea, este amor ágape da y ama porque quiere, no demanda o espera, paga por el amor dado. Da porque ama, no ama para recibir. O sea, fijaos qué cosa tan bonita. Y por eso he titulado al episodio así, Friki del amor, porque es que así soy yo. Así soy yo. Yo me definiría como friki del amor, porque es que puedo pasar horas y horas y horas escuchando o hablando del amor, porque es la cosa que más me gusta en la vida. O sea, es que me derrito. Tú me hablas de amor y yo me derrito. Entonces, bien, pues lo que viene aquí a decirnos Pablo es que nos enfoquemos y que aspiremos a carismas superiores. Y este carisma superior, el más importante de todos y el más superior, es el amor. O sea, realmente el enfoque y el objetivo de todos los dones es el amor. Entonces, lo que nos viene a decir es que si no tengo caridad, nada soy. Caridad como ágape. Tomemos esta palabra caridad como ágape. Entonces, nada me aprovecha. Te dice, pues muy bien, como os acabo de leer, las características del amor verdadero, del amor sincero. La caridad no acabará nunca. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido, es decir, veré con claridad. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, que estas son 3 virtudes teologales, o sea, las 3 grandes búsquedas del cristiano, pero la mayor de todas ellas es la caridad, esta como motivo y meta. En el capítulo 14 habla de la jerarquía de los carismas en razón de la utilidad común, es decir, ¿qué sucedía aquí? Que estaba la profecía y el don de lenguas, y las personas estaban poniendo como por encima el don de lenguas, cosa que no edificaba a nadie, porque al final el don de lenguas lo que hacía era relacionar al individuo con Dios. Y claro, los demás, por mucho que viesen hablar en lenguas a las personas, no entendían nada. Aquí Pablo lo que viene a decir es, prefiero que vayáis a por la profecía, que esto realmente está edificando a la asamblea, la está animando, la profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe, los exhorta y los conforta, que el don de lenguas, que realmente el don de lenguas es como más personal de cada uno. Así que básicamente la profecía es Dios hablando sobrenaturalmente a través de la gente hacia la gente. Así que les dice que recen, que canten con el espíritu y con la mente. Luego dice, los secretos de su mente quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra adorará a Dios confesando, Dios está verdaderamente entre vosotros. O sea, realmente lo que nos viene a decir esto
es que todo contribuya al crecimiento de todos, es decir, que no hagamos cosas egoístas para nosotros, que también debemos de cuidar la relación con Dios, pero en el caso de estar en la asamblea, en la reunión, en la iglesia, que se haga lo que edifique a los demás, no solo a uno mismo, porque no tendría ningún sentido. Entonces no estás ayudando a los demás de ninguna manera. Te están viendo pero no están entendiendo nada. Y lo que aclara es que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía y no estorbéis que se hable en lenguas. Él no estaba en contra del don de lenguas. Lo que estaba en contra es que no se pensase en los demás y no se enseñase a los demás, sino que las personas se centrasen en sí mismas y nada en los demás. Pero hágase todo con decoro, es decir, decentemente y en orden. Así que vemos cómo los dones son importantes porque promueven la unidad y la comprensión en la Iglesia y que estos dones deben de ser regulados. Luego el capítulo 15 es un capítulo bastante amplio, bastante denso, porque habla de la resurrección y aclara este hecho. Entonces vemos como el centro del Evangelio es la cruz, o sea, realmente el Evangelio, lo más importante es el sacrificio de Jesús por todos nosotros, esa entrega, ese amor sin límites por ti, por mí, por todos y cada uno de nosotros, que estaba planeado desde la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Y vemos cómo en el Evangelio no se cuentan cuentos de hadas, sino que son eventos históricos reales. Y bueno, pues aquí habla de la importancia de recibir y permanecer en el Evangelio. Empieza con los versículos que contiene una de las formulaciones más antiguas del credo cristiano. Luego habla de las apariciones que hubo a las personas tras la resurrección, que este fue un hecho histórico atestiguado por muchos testigos. Y Pablo habla del mismo: soy el último de los apóstoles, indigno de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. O sea, él recuerda de dónde venía y lo que hacía. Sin embargo, dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, que él era lo que era gracias a Dios, gracias a esa gracia de Dios, porque Dios le había concedido esa transformación, ese cambio, y él también lo había aceptado. Entonces luego empieza a hablar de qué sucedería si no hubiese resurrección, que básicamente no tendría nada sentido. O sea, la fe cristiana sin la resurrección no es nada, porque entonces si Jesús no resucita, si Jesús no muere, ¿en qué creemos los cristianos? En nada. Y bueno, os cuento un poco el contexto. Y es que los cristianos de Corinto no estaban negando la resurrección de Jesús, sino que ellos lo que negaban era la resurrección del ser humano. Ellos, lo que sucedió es que fueron influenciados ya sea por la filosofía griega, la cual consideraba la resurrección indeseable, considerando el estado de espíritu puro superior, o también por el pensamiento de los saduceos, que los saduceos eran considerados como una secta, y ellos lo que hacían era creer el mundo más allá como una ilusión. Entonces, la conclusión es que los corintios cristianos creyeron que vivíamos para siempre, pero no en cuerpos resucitados. Entonces, lo que se nos hace un recordatorio es que la resurrección no es solamente vida después de la muerte, sino que es la continuación de la vida después de la muerte en cuerpos glorificados, los cuales son nuestros cuerpos presentes en un estado glorificado. Y bueno, pues eso, ¿no? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es lo que nos dice Pablo. Aún estáis en vuestros pecados, porque si Cristo no ha muerto por tus pecados, tú sigues siendo esclavo del pecado. Dice, si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de entre los muertos. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. Si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios. Si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Y si Jesús no fue levantado, él es incapaz de salvar. Entonces, si no hay principio de resurrección, los muertos en Cristo, por ejemplo, también se fueron para siempre. Y bueno, así infinito. Entonces vemos cómo la resurrección no es solo vivir otra vez, es vivir en ese nuevo cuerpo que os he comentado, basado en nuestro viejo cuerpo, perfectamente adecuado para la vida en la eternidad.
Y bueno, nos deja claro que Jesús no fue el primero en ser traído de los muertos, pero Él sí que fue el primero en resucitar. Así que bien, dice que así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Es decir, por Adán vino la muerte, vino el pecado, y por Cristo vino la resurrección, vino la vida eterna. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí indica la importancia del entorno, de quién nos estamos rodeando y qué aportan estas personas a nuestra vida. Y aquí justamente Pablo está citando a un pagano, está citando a una obra de comedia que se llama Thais, de esa época. Entonces vemos como también Pablo pues conocía la cultura, se informaba, se formaba, no solo de los suyos, sino también de los demás. Y otra de las cosas que remarca es que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, aquí muestra varias cosas. Primero, que permanecer voluntariamente ignorantes de la verdad, esto es pecado, porque es como, tengo la posibilidad de saber o sé esto, pero me voy a hacer la loca. Y luego, que estas personas que eran cristianas, como que tenían el deber de compartir aquello que habían recibido. Entonces les estaba diciendo, ¿qué estáis haciendo? Que las personas no están conociendo a Dios, estando entre vosotros. Así que bien, pues recordamos que la resurrección es la base de la fe cristiana y que es la victoria sobre la muerte. O sea, gracias a que Jesús resucita, la muerte ya ha sido vencida, porque el amor vence siempre. Y habla luego del cuerpo que se da en la resurrección, porque también se hacían muchas preguntas de cómo se resucitaría, con qué cuerpo. Y nos dice, y Dios le da el cuerpo que Él quiere, a cada semilla el suyo. No todos los cuerpos son iguales, que aquí en el estudio me hizo mucha gracia porque dice que claro, cuando tú plantas una semilla, pero luego no, esa semilla no es la que crece, sino crece en forma de planta, que es totalmente diferente. Y así ponía la imagen de cómo sería la resurrección. Habla de los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres, que tienen un resplandor diferente, y que no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual aparece después. Igual que vuelvo a decir que el primer hombre fue salido de la tierra, es terrestre, y el segundo viene del cielo, que el primer hombre es Adán y el segundo es Jesús. Los celestes serán como el que ha venido del cielo. O sea, no moriremos todos, pero seremos todos transformados. Aquí básicamente vemos pues un poco en este capítulo la vida tan comprometida de Pablo, que era ejemplo para los demás, y que también se nos hace pensar que vivamos de tal forma que no estés avergonzado de morir en cualquier momento. O sea, también algo que me ayuda mucho a mí a vivir el día de hoy, el presente, es a vivir como si el mañana no existiese, porque tú nunca te aseguras si mañana va a existir. O sea, a ver, por suposición y por probabilidad se supone que sí, pero tú nunca puedes estar seguro de eso. Hoy estás y mañana tal vez no. Entonces vive como si no hubiese mañana. Valora hoy como si mañana no hubiese haber mañana. Y termina con un himno triunfal y una conclusión, diciendo: el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Dios nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. En la cruz nos la dio. Manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano, si permanecéis en el Señor. Entonces, de nuevo, resumen, sabemos que la muerte es derrotada por la resurrección y que debemos de trabajar duro para el Señor, laborar, que laborar es poner todas nuestras fuerzas en el Señor. En todo momento, se nos está invitando a vivir en el amor verdadero y se nos muestra cómo es este amor verdadero para que no nos conformemos y para que no nos engañen sobre qué es el amor, porque hoy en día cualquier persona te dice que el amor es cualquier cosa, pero aquí realmente te está enseñando cómo es realmente el amor y cómo trata realmente el amor y cómo no es el amor y cómo no trata el amor verdadero. El capítulo 16 es la conclusión, son las recomendaciones, el saludo final, donde aquí pues vemos esa sencillez de Pablo de, pues eso es una carta, y Pablo deja todo su plan a la voluntad del Señor. Él dice que no quería verlos de paso a los corintios, que esperaba estar algún tiempo entre ellos, si así se lo permitía el Señor.
Seguiré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. Aquí lo que se da cuenta es que la oposición a menudo está acompañando a las oportunidades. Entonces aprovechó esa oposición que tal vez hubo ahí en Efeso, porque aún no he llegado ahí para poderos asegurar esto, pero pues lo aprovechó para evangelizar. O sea, Pablo todo lo aprovechaba, o sea, es que no desperdiciaba ningún momento. Estuviese en el sitio que estuviese, perseguido, encarcelado, ya sea suelto, como fuese, él aprovechaba cualquier momento, cualquier rendijita para introducirse y hablarte del Señor. Y bueno, pues esta instrucción es para la llegada de Timoteo, que pide respeto por él. Luego les dice, velad y manteneos firmes en la fe, tened valor y sed fuertes. Y bueno, pues esto no significa nada sin amor. Entonces lo que Pablo les dice es, hacedlo todo con amor, que todo lo que hagamos sea hecho con amor. Luego habla de Estéfanas y de sus familiares, que fueron los primeros salvos y bautizados de Acaya, que dice que se alegró mucho y que le tranquilizaron el espíritu, y también dice que sepan apreciar a tales personas. Por último, remarca la importancia del amor y dice San Pablo, el que no ame al Señor sea maldito. O sea, refiriéndose el que no ame. Y acaba diciendo Maranatha, que significa el Señor viene. O Maranatha, Señor ven, que esto viene del arameo. Y estas fue una de las palabras, de las primeras palabras del vocabulario cristiano. Pablo finaliza tremendo diciendo, os amo a todos en Cristo Jesús, que a Jesús lo ha estado enfatizando desde el principio hasta el fin de esta carta. En todo momento nombra a Jesús y todo, o un resumen de todo lo que él hizo. También nos muestra su amor, porque realmente en este capítulo 13 que os he comentado, está hablando del amor de Dios hacia ti, de esa entrega de Dios hacia ti, de ese amor ágape hacia ti. Y bueno, vemos cómo Pablo en ningún momento quiere manipular a nadie. Él lo que quería era que cada uno diese lo que saliese del corazón. Aquí se refiere a las ofrendas porque habla de las ofrendas de Jerusalén, ya que la iglesia de Jerusalén estaba necesitada y estaba recaudando ofrendas de, pues creo que todas las ciudades por las que él iba pasando. Entonces, por eso a que él lo que quería era que diesen de corazón lo que les saliese. Y bueno, también tener en contexto que la iglesia primitiva se reunía en casas y que a pesar de todo vemos cómo se ve el corazón de Pablo, porque a pesar de que él estuviese denunciando injusticias y estuviese diciendo la verdad, que no hacía mucha gracia porque realmente habían fallos muy gordos, él los amaba y por eso les decía esto, porque les amaba, porque no quería que viviesen en la ignorancia y porque quería que creciesen como personas y que viesen esos errores, que aprendiesen de sus fallos y sobre todo, vuelvo a decir, que viviesen en la verdad y que conociesen al amor. Por eso es que cuando alguien conoce al amor, cuando alguien conoce a Cristo, no puede callarse. Fijaos, yo antes siempre estaba hablando del amor, siempre antes de conocer a Cristo, y cuando conocí a Cristo me di cuenta que no tenía ni idea de lo que era el amor. O sea, sí, pues yo hablaba del amor y yo pensaba que era de las personas más sabias del mundo hablando del amor porque me encantaba y me apasionaba y me sigue encantando, pero fue conocer a Cristo y dije, wow, o sea, esto es realmente el amor. O sea, esto es realmente lo que anhela el corazón de todo ser humano, este amor ágape, este amor que lo da todo sin esperar nada a cambio, esta entrega. Y bueno, o sea, así somos los frikis y así somos los frikis del amor, que amamos escuchar de esto. Espero que hayas aprendido un poquito más sobre este amor y que sobre todo que ojalá te hayas sentido amado, porque es que de verdad que eres amado y Dios te lo recuerda, pero todos los días de todas las formas posibles y muchas veces no nos damos cuenta de esto. O sea, es que Dios nos ama de una forma, bueno, es que es inmensa, es inexplicable el amor de Dios. Así que pues ojalá todos aprendamos a amar un poquito más y mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Me hace mucha ilusión terminar este libro porque no me lo puedo creer que haya estudiado ya este libro, que para mí era uno de mis libros favoritos por esto, ¿no? Por este capítulo que hablaba del amor, pero al final todo te está hablando del amor de Dios hacia ti y de esa entrega. Es que es
impresionante. Te espero en el siguiente episodio donde contaré qué es lo que he aprendido y esas lecciones que me he llevado. Y nada, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.